Hello dear students, today we are going to learn about physical appearance. Hola mis queridos estudiantes, el día de hoy vamos a hablar sobre apariencia física. Let's go. The topics for this period, or well, this time that we are going to spend together, we are going to learn about verb to be, today physical appearance, then my personality and feelings, then possessive adjectives, then possessive pronouns, and finally some WH questions, ¿ok? Los temas para este periodo que nos queda van a ser del verbo to be, my physical appearance, que es el que vamos a ver hoy, my personality and feelings, possessive adjectives, possessive pronouns, some WH questions, ¿listo? Entonces mi personalidad y sentimientos, los adjetivos posesivos, los pronombres posesivos y algunas preguntas WH, ¿sí? The verb to be we have already done, but if you wanted to reinforce this information, because all this period we are going to work with that, so you can see it again. El verbo to be, el video del verbo to be, ya lo habíamos visto en tiempos pasados, así que si quieren reforzar esto porque no les quedó claro, lo pueden hacer viendo el video que ya está colgado, ¿ok? Let's move on. So, objectives. The first, you will be able to know vocabulary for describing physically a person and yourself. Primero vamos a aprender vocabulario para describirnos físicamente, tanto a nosotros mismos como a otras personas, ¿ok? Two, you will be able to know two verbs, have and were. Vamos a conocer dos verbos, have y were. You will be able to answer recap questions from the video. Van a ser capaces de responder las preguntas que están en este video. Answer the questions in each slide in your English notebook. You can repeat the video as many times as you want, ¿ok? Recuerden que las preguntas las deben responder en el cuaderno, in English, ¿ok? En inglés. Y pueden repetir este video cuantas veces ustedes quieran para que les quede claro todo el tema, ¿ok? Let's move on. So, physical appearance. When we talk about physical appearance, we must talk about physical characteristics. Cuando nosotros hablamos de apariencia física, primero vamos a hablar sobre características físicas, such as, como cuáles: height, peso, height, altura, weight, peso, skin, piel, eyes, ojos, hair, cabello, other characteristics, otras características, and accessories, ¿ok? Y accesorios, las cosas que se ponen la gente pues sobre. Question number 1. What are the characteristics that we take into account for making a description? Write them in English and Spanish. Vamos a escribir cuáles son las características que debemos tener en cuenta para hacer una descripción. Las van a escribir en inglés y en español. Again, let's move on. The first one, height. La primera característica, height, altura. For example, as you can see here, we have 1, 2, 3 people. Tenemos tres personas, well, 2 people and 1 animal. Dos personas y un animal. So, as you can see here, for example, Pig Panther is tall. Tall is alto, ¿ok? Entonces, tall significa alto, ¿sí? He is short. Cuando hablamos de una persona pequeña, decimos short. Él es bajo. He is medium height. Eso es cuando decimos que la persona no es tan alto, no es tan bajo, es de una altura media. Question number 2. What is your height? ¿Cuál es tu altura? Please fill these gaps, ¿ok? Por favor, vamos a llenar estos vacíos. For example, I made myself. Por ejemplo, yo hice la mía. I am medium height. Yo soy de estatura media. I'm not tall, I'm not short, so I'm medium height, ¿ok? Yo no soy ni alta ni pequeña, soy de altura media, ¿ok? So, do it by yourself. Let's move on. Weight. Weight is another physical appearance characteristic. El peso es otra característica física para describir la apariencia. And we have build. Cuando hablamos de que una persona, a person is built, cuando decimos que una persona está built o construida, si lo quisiéramos decir literalmente, decimos que es una persona pues de alguna manera tonificada. For the reason we have slim, que significa delgado, thin, que significa también delgado, y hay una que es skinny,
Skinny es que está en los huesos. Eso no lo vamos a utilizar porque nadie está en los huesos. The next one is well built. Well built es una persona que trabaja en el gimnasio como este chico, si ven que tiene sus abdominales bien definidos y todo eso. Well built es una persona que es verdaderamente tonificada. And we have those who are fat, plump, overweight. Fat quiere decir que es gordito, relleno, ¿sí? Rellenito. Plump es que es un poquito más de relleno, o sea que ya está más gordito. Y overweight, they are like those people. Overweight son como estas personas que están sobrepasadas de peso, valga la redundancia. So we have here example. My uncle is overweight. Mi tío está de sobrepeso o muy gordo. My brother is well built. Mi hermano pues tiene un buen cuerpo. Question. How is your weight? ¿Cuál es tu peso? Entonces, You fill the gaps according to your weight, ¿ok? Llenan los espacios de acuerdo a su peso, perdón. For example, I made myself. Por ejemplo, yo hice el mío. I am slim. Yo soy delgada. Porque no es que yo sea tonificada en eso, pero soy delgada, ¿ok? So, the same for you. Let's move on. Verb have. Vamos a ver el primer verbo distinto al verbo to be, que es el verbo have. Tener in English is have. Quiere decir que el verbo tener en inglés se dice have. As the verb to be, it changes a little bit. Como el verbo to be, este verbo have va a cambiar un poquito. For example, we have the first. I have, yo tengo. You have, tú tienes. He has, él tiene. She has, ella tiene. It has, esto o esta tiene. We have, nosotros tenemos. You have, usted tiene o ustedes tienen. They have, ellos o ellas tienen. I wanted that you focus in this circle because those are the changes of the verb to be for the third person. Yes? So we have, but with them we have has. Quiero que pongan atención en este circulito porque aquí es donde tenemos el cambio del verbo to be. Si ve que del verbo have. Con las otras personas el verbo se escribe tal cual, have. Pero con él, ella y esto o esta tenemos has. Y significa también tener, pero entonces cambia con estas tres personas, ¿ok? Question number 4. How do you say in English, yo tengo, tú tienes, él tiene, ella tiene, esto tiene, nosotros tenemos, ustedes tienen, ellos tienen? ¿Cómo se dice eso en inglés? ¿Ok? So, write it in English. Let's move on. Skin. Another characteristic. Otra característica de la apariencia física es la piel. So, we have light skin. Tenemos, para las personas que son blancas, súper blancas como la leche, decimos light. Fair, que ya es una persona un poquito más, es un blanco un poco más rosado. Medium, que ya es un blanco más amarillo. Olive, que es para las personas trigueñas, ¿sí? Tan, que es para las personas bronceadas, o sea, canela. Brown, para las personas más morenas. Dark brown, igual, más morena la persona. Y black, que es completamente negro, ¿ok? So, question number 5. What is the color of your skin? Skin. For example, in my case, por ejemplo, en mi caso, I have tan skin. Para hablar de la piel, tenemos que utilizar el verbo have. We have to use the verb have. I have tan skin, I have light skin, I have fair skin, I have medium skin, I have olive skin, I have tan skin, I have brown skin, I have dark brown skin, I have black skin. Okay? So let's move on. Eyes. When we talk about the eyes, we use also the verb have. Cuando hablamos de los ojos, también utilizamos el verbo have, así como lo hicimos con la piel. For example, she has blue eyes. Ella tiene los ojos azules. It has green eyes. ¿Sí ven? Tiene los ojos verdes. She has brown eyes. Ella tiene los ojos cafés. What color does your eyes have? ¿Cuál es el color de sus ojos? O sea, aquí vamos a decir For example, in my case, I have brown eyes. Tengo los ojos cafés. Aquí vamos a utilizar los colores que ya sabemos. Green, verde, blue, azul, brown, café y black, negro. ¿Ok?
So let's move on. Hair. This is another physical appearance characteristic. Esta es otra característica de la apariencia física. In this case, for talking about hair, we have three features: color, texture, and length. Para hablar del cabello tenemos tres aspectos, que son el color, el largo y la textura. For example, in the color, what do we have in the color? ¿Qué tenemos en el color? Blonde, que es amarillo, o sea, rubio, rubio. Red, por ejemplo, los pelirrojos. Brown, los castaños. Black, que es negro. Gray, los grises como los de los abuelitos. And white, que es totalmente blanco. En cuanto al largo, tenemos long, que es largo. Short, que es corto, como el de los niños. Shoulder length, que es a la altura del hombro. Oh my gosh, sorry. Texture. La textura, entonces tenemos liso, straight, curly, que es rizado, wavy, que es en ondas, frizzy, que es totalmente rizado, like for example black people, como las personas negritas que tienen el cabello totalmente rizado, spiky, que es en puntas, receding, que es por ejemplo cuando tienen entradas, como algunos papás, y bald, que es calvo, ¿ok? We use the verb have less with bold. Vamos a utilizar el verbo have con todo esto que dijimos anteriormente, menos con bold. Yo puedo decir, I have blonde, long and wavy hair. Tengo, tengo el cabello rubio, largo y en ondas. Pero yo no puedo decir, he have bald. No, yo digo de una vez, he is bald. Él es calvo, ¿ok? You see the difference? Have and is. Question number 7. What color, length and texture does your hair have? ¿Cuál es el color, la altura y la textura de tu cabello? So fill the gaps in your English notebook. Van a llenar estos vacíos en su cuaderno inglés. Yo aquí hice mi ejemplo. For example, I have straight, liso, long, largo, and black hair. Y el cabello negro, ¿ok? So let's move on. Other characteristics, otras características. For example, there are some people or there are some men who have beard. Hay hombres que por ejemplo tienen barba. Also there are some men who have mustache, bigote. There are some women who have wrinkles. Those are wrinkles, arrugas. And there are some women and some men also who have freckles. Those are freckles. Pecas. So, question number 8. What characteristics do you have? ¿Cuáles de esas características ustedes tienen? For example, in my case, I have wrinkles. Yo tengo arruguitas. A veces se me hacen arrugas por acá cuando me río. A todos se nos hacen esas arruguitas. Todos tenemos de alguna manera arruguitas. Okay? So, let's move on. Verb wear. Aquí tenemos el otro verbo, que es llevar o usar. We use the verb wear for talking about accessories. Utilizamos el verbo wear para hablar de accesorios. As the verb have, it changes with some people. Como el verbo have, este cambia con las mismas personas. Yo digo, I wear, you wear, he wears, she wears, it wears, we wear, you wear, they wear. ¿Sí? Como se dan cuenta, cambia con las personas del he, she, it. Aquí le colocamos ese. Yo llevo, yo me pongo, tú llevas o tú te pones. Él lleva, ella lleva, esto o esta lleva, nosotros llevamos, ustedes llevan, ellos llevan. Y no es el llevar de cargar cosas, sino de llevar puesto, ¿sí? Question number 9. How do you say in English? Yo llevo, tú llevas, él lleva, ella lleva, esto lleva, nosotros llevamos, ustedes llevan, ellos llevan. So, do it in English in your notebook. Accessories. So, we can use these accessories, for example, necklace, collar, earrings, aretes, glasses, and bracelets. Yes? So, question 10. La última pregunta. ¿Qué tipo de accesorios tú llevas o tú utilizas? For example, in my case, I say, en mi caso, I wear earrings, necklace, and bracelets. Okay? Siempre los uso. Okay? So, what do you wear?
In this case, you use the verb were. So let's move on. I hope you learned about vocabulary